Hola amigos, estamos en nuestro segmento de inversión y hoy tengo a un invitado de lujo para mí porque siempre te andamos siguiendo, Ricardo. Él es Ricardo Meléndez, quien es el gerente de desarrollo de la constructora Lacayo Fiallos. Pero hoy vamos a conversar de varios temas porque no se puede... Después de lo que hemos vivido los nicaragüenses en estos días, no se puede hablar de un tema con Ricardo sin terminar hablando de todos estos problemas. Así es que vamos a estar hablando de ambos temas, pero primeramente vamos a hablar de una nueva inversión, el Centro de Negocios Cacao. ¿Qué significa Cacao? Contanos un poco sobre esta inversión. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con vos y con el resto del grupo. Bueno, nosotros cuando comenzamos a planificar el proyecto queríamos identificar un nombre que fuera rescatar lo local, las raíces locales, pero que también que fuera fácil de recordar y que fuera corto. Cacao viene de la palabra cacao, de la fruta. Sí, viene de la fruta cacao, que del náhuatl es cacahualt. Pues un poquito de historia es de que esta cacao se utilizaba como moneda de transacción, así como el Córdoba, sí, hasta 1869, que el presidente en ese entonces la decretó no oficial. Lo que él no, en ese momento, lo que a él no tenía era suficiente circulante de la moneda, entonces inevitablemente se manejó por varios años de manera paralela. Entonces nosotros nos pareció y nos llamó la atención y queríamos pues darle un nombre de importancia al edificio, pues más bien al centro de negocio, y de ahí Cacao. Qué bien, contanos un poco sobre esta inversión. Entiendo que no solamente este edificio, sino que viene otro edificio más. Sí. ¿Cuál es el concepto de estos dos edificios de oficinas? Ok, nosotros, bueno, primero un poquito también de historia de dónde nace. Nosotros somos una empresa constructora de muchos años. Comenzamos a incursionar en el desarrollo de viviendas hace ya más de 20 años y particularmente en los últimos 5 años viviendas de interés social y queríamos también, y muchos de nuestros clientes nos invitan a construir sus edificios. Con todo ese conocimiento que teníamos en construcción y desarrollo de proyectos inmobiliarios, porque además habíamos desarrollado un proyecto eólico y plantas industriales, nosotros decidimos hacer nuestro propio centro de negocio. Y de ahí es que seleccionamos Camino Oriente como un punto joya, céntrico en Managua, y decidimos la construcción de 2 torres de 8 pisos cada una para arriba, 2 pisos de sótano para abajo, y una tercera que pensamos construir más adelante, que todavía no hemos definido si va a ser otra de oficina o apartamentos pues, para complementar lo que existe. Y eso así nació. Este es un proyecto que comenzamos el año pasado a construirlo y logramos hacerlo en tiempo récord. Nosotros, con la tecnología que tenemos, logramos construir cada losa en un plazo de 15, 18 días en concreto. Pues, muchos especialistas, conocedores en la construcción, normalmente escogen estructuras metálicas. Nosotros nos gusta mucho el concreto por su robustez, por su solidez, y ahí está el edificio, un edificio bellísimo, contemporáneo, cómodo, con accesos, 2 accesos, y tenemos oficinas desde 80 metros cuadrados. En nuestro propio estudio de mercado identificamos que tanto empresas pequeñas como grandes andan buscando oficinas. Entonces tenemos oficinas desde 60 metros cuadrados hasta 160. Y hasta el momento ha sido sumamente bien recibido pues, por las empresas, por la gente interesada, y estamos muy contentos. La pregunta del millón que todo el mundo se hace. Han surgido en los últimos años prácticamente una cantidad de edificios de oficina y vienen otros y están más en construcción. ¿Es suficiente? ¿Hay tanta demanda? Comentanos un poco. Es una pregunta interesante. En total nosotros tenemos identificado 25 obras entre edificios grandes, ¿verdad? Y centros comerciales que se están construyendo. Jean Paul Jenny es un ejemplo de cuántas torres se están haciendo a la misma vez, de manera paralela. Y hay otra cantidad que se está haciendo en la Rotonda del Huehuense para el sur, por el Americano hay otra torre. En definitiva hay varias pues, en ejecución, más la Plaza Centroamérica. Sí, yo lo que he visto y lo que nosotros ya viendo es todas esas torres ya están con clientes. Y eso es una tendencia natural de empresas que teníamos años de estar alquilando en casas como en Altamira, Bolonia,
Es más, ya no eran zonas residenciales, eran zonas de oficina. Correcto. Las zonas residenciales se convirtieron en y era zonas difícil, de oficina. y las personas que vivían ahí en sus casas casi que se corrieron porque no había parqueo, era difícil vivir con tanto. Pues ya se dieron cuenta de que vivir es más costoso, tener tus operaciones en esas casas que irte a una oficina. Eso es lo primero. Segundo, que... Además que todos estos edificios hoy en día se construyen ecoamigables. Sí, se trata de, para poder atraer a esa empresa de que cambie de lugar, tenés que ofrecerle buena tecnología, tenés que ofrecerle parqueos, tenés que ofrecerle que sea económico estar ahí. Pero más sobre todo a los millennials, a los colaboradores ahora, ellos también quieren lugares, trabajar en lugares, en edificios donde haya bastante network, bien ubicados, cerca de transporte público, cerca de lugares de entretenimiento. Entonces, si querés atraer a tener todo cerca, digamos. Todo cerca. Y si querés tener talento y retenerlo, que ahora es clave, y siempre ha sido clave, pero ahora con un país creciendo, pues edificios son lugares que te prestan esas condiciones. Pues. Quería comentar también un poco contigo sobre estas inundaciones. Fuiste presidente de CADUR anteriormente, antes de Héctor. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué se habla entre ustedes con todos esto que hemos vivido en estos últimos días en Nicaragua? Bueno, yo recuerdo cuando era presidente de CADUR que hubo una gran lluvia, bueno, comenzaron esas lluvias atípicas de que caen media hora 100 milímetros, como hace una semana pasó aquí, y que se inundaron varios de nuestros proyectos. Y realmente lo que comentaba el ingeniero anterior a mí tiene razón, hay un problema de deforestación, pero el problema de deforestación no es un problema solo de Managua, ¿verdad? Es un problema de las ciudades. Más bien creo yo que hay más monitoreo de la deforestación en las ciudades que en los bosques. Ahí no tenemos la más mínima idea de qué está pasando. Así es. ¿Verdad? Yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo global de país. Yo creo que habría un consenso de realmente de ponerle un paro de una vez a la tala de árboles, ¿verdad? Yo creo que eso sería... ¿Eso es algo que ustedes como empresa privada están contemplando incidir en esa política? Yo creo que yo habría un consenso total, salvo que sea sostenible la tala, o sea, que vos estés de otra manera inviable. Pero tomemos en cuenta que también parte de esa deforestación, sí es cierto, pues construcción, el desarrollo, pero también la mayor parte de las personas que cortan árboles son campesinos, gente humilde que no tiene ¿Para gas. sembrar? No, para cocinar. Sí, también. Para cocinar, entonces ambas cosas. Entonces, ¿cómo hacemos para ayudar a esa gente que tenga su cocinita y su tanque de gas? Ese es un problema más estructural. O sea, no es, aquí mucha gente habla, es que el desarrollador, es que el constructor, es que la alcaldía, es que es más grave ese tema de familias humildes que no tienen recursos y que tienen que utilizar ese método. Bueno, pero volviendo al tema de las inundaciones, aquí también hay varias cosas. Está el tema de la basura que mencionaste, nuestra cultura de botar basura donde sea, eso es grave. Los sistemas del acueducto pluviales obsoletos. Las alcantarillas que están obsoletas. Totalmente. O sea, de más de, ¿cuánto? Mencionaron el otro día, 50 años. Así o sea, es. Requiere de una modernización, reestructuración. ¿Cómo hacen ustedes cuando van a hacer sus proyectos de desarrollo? Todo es nuevo, pero no son islas, se conectan. Así es. Pero además tampoco nosotros, todos los diseños, esto creo que tal vez vale la pena subrayarlo, es como el terremoto, después hago su analogía. Todos los diseñadores hacen los diseños en función de normativas, y esas normativas se basan en términos históricos. O sea, por ejemplo, para diseñar una tubería de agua pluvial en Ciudad Sandino, ¿qué hacemos? Hay una normativa que indica que en Ciudad Sandino en los últimos 50 años ha caído tal porcentaje o milímetros de agua. Te voy a diseñar en base a eso. Pero ¿qué pasa si de repente cayeron 30% más de agua? ¿Y con esto del cambio climático? ¿Qué pasa? Se va a inundar. Se están cambiando todos los parámetros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay que actualizar los parámetros. Entonces, no es que está mal diseñado, no es que esté mal construido, simplemente es que la naturaleza está cambiando. Entonces, hay que actualizar también la normativa. Eso es algo igual a los terremotos. La gente cree que un edificio tiene que ser infalible. De que no tiene que, o sea, para que sea bueno, no tiene que caerse. No. El edificio se construye y se diseña en base también a esas normativas,
Por ejemplo, si México es 8, es normal, el 8 Richter, entonces se diseña en base a eso. Pero ¿qué pasa si hay un terremoto de 10? ¿Y qué pasa si en 2 semanas seguidas hubieron 2 de 10? Los daños van a ser mayores. Ok, entonces ¿está mal construido? No, no está mal construido. Es simplemente que la naturaleza también tiene sus cosas, pues. Entonces, esas son las cosas que hay que irnos informando todos para saber de que no es solamente responsabilidad. Actualizándonos más bien. Sí, no es responsabilidad nada más del desarrollador, del constructor. Obviamente yo creo que sí hay que hacer cosas. Por ejemplo, hacer una ciudad más compacta, sí, es necesario. Seguir creciendo de manera paralela. No es viable. Hay que hacer más edificios. Hay que vivir en edificios también. Hay que cambiar esa mentalidad. Los millennials son más receptivos a vivir en edificios. Ya de repente mi papá imposible, pero los jóvenes sí. El tema del ruido y de... Ese es un problema. Pero si vos te vas o nos vayamos nosotros mañana a México, Chile o cualquier lugar, al siguiente día nos vamos a un apartamento y no decimos nada. Pero aquí, hay legislaciones sí, en otros lugares. Claro, hay respeto. Y se respetan. Sí, tienes razón. Falta eso. Pero también tenemos que ser receptivos a que nos normen, ¿cómo sería la palabra? Que nos regulen. Que nos regulen. Aquí... Sí, a respetar, digamos. Yo no diría que nos regulen, porque las leyes están ahí, pero a veces pintadas en la pared. Sí. Yo creo que más bien es a acatar las leyes. Eso es lo que nosotros estamos y en nuestras reuniones es cómo hacemos esto más seguro, cómo podemos sentarnos con la alcaldía para trabajar en conjunto. Muchos de nosotros trabajan con las alcaldías, y esto no sale a luz pública, que compartimos nuestros equipos para ayudarlos a limpiar los cauces, porque entendemos que no tienen suficiente capacidad. ¿Por qué? Para prevenir que se inunden. Y eso es algo que no se sabe. Eso no se sabe, pero eso nosotros lo hacemos. Campañas de limpieza, limpieza de los acueductos, nosotros lo hacemos. La alcaldía no tiene capacidad. ¿Ustedes como grupo, como asociación o como Yo te hablo, no, lo hacemos como grupo, como asociación, como empresa. Yo hablo en nombre de CADUR, hablo en nombre de mi empresa, de que sí colaboramos en que estas cosas, en trabajar con las distintas instituciones, de que se pueden hacer más y mejores cosas, sí es cierto. O sea, eso es yo creo que es parte de seguir trabajando en conjunto. Así es. Bueno, amigos, gracias, Ricardo, siempre es un gusto tenerte aquí con nosotros. Lucy te dejo muchos saludos. Sí, pero, sí, me hizo falta decirle. Siempre le encanta hablar de estos temas, pero está fuera del país, en El Salvador. Pero siempre es un gusto tenerte por acá, porque siempre hay temas interesantes que tocar con vos, así es que te agradecemos que siempre... y con gusto vuelvo a venir si me volvés a invitar. Gracias, sí, siempre te estamos invitando y también te estamos entrevistando para la revista, porque siempre es importante pues la opinión, o sea, somos la parte turística con la parte de los urbanizadores y la parte de los constructores, o sea, somos un mismo, vamos luchando hacia el mismo camino. Muy bien. Bueno, amigos, y nosotros ya regresamos aquí con mucho más en Nicaragua, turismo e inversión. No se vayan, vamos a una pausa y estamos de vuelta.